Buenas tardes, mi nombre es Lidis Mora. Soy ambasador para Camino Living Archives. Esta semana se reportaron 72 casos de COVID en Charlotte-Mecklenburg County, lo que demuestra un 47% de disminución de casos con respecto a las 2 últimas semanas. Por lo tanto, la entrevistada y yo nos sentimos bien sin el uso de mascarilla. Hoy es marzo 19 del 2023. Hoy estamos con Valeria Marín. Hola, Valeria. Hola. Gracias por tu tiempo. ¿Nos podrías describirte físicamente, por favor? Ok. Soy alta, tengo el pelo castaño, ojos medio verdes. No tan flaca, tampoco tan gorda. Y ya. Valeria, podríamos comenzar trabajando con tu mapa de la mano que hicimos hace un momento. Okay. Antes de eso, ¿podrías decirnos desde cuándo vives en Charlotte? Hace más de un mes. Ok. ¿Cómo llegaste a Charlotte? Por la frontera de México. Llegué, estuve un tiempo encerrada y llegué acá a Charlotte. ¿Quieres hablar de eso? Ok. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia? No muy buena, la verdad, porque desde Colombia salimos con el pensamiento de que nosotros solamente íbamos a estar como 2-3 días encerrados y ya. Y fue totalmente diferente. Yo estuve casi un mes en una cárcel, por decirlo así, con otras mujeres también, y pues no era lo que uno espera, porque es una situación difícil por lo que uno no espera pasar. Entonces no fue nada agradable, pero pues ya estoy aquí. ¿Cómo fue el viaje desde Colombia hasta México? ¿Me dice que llegaron a México? Sí, de Colombia a México fue bien, normal. Pues inmigración siempre ponen algún problema, pero pasamos. Entonces estuvimos una semana por problemas ahí del Coyote, porque fue por Coyote. Y ya después fue de México pues pasar la frontera y tampoco fue como tan trágico como otras personas que tienen sus historias bien muy fuertes, pero nosotros no fue tan difícil, la verdad. ¿A qué te refieres? Ok, dice que no fue tan trágico porque solamente cruzaron un charco, solamente fue como cruzar un charco, que el agua pues sí era fea, eran aguas feas, pero no más. En cambio otras personas pues las persiguen y demás. A nosotros en ningún momento nos persiguieron y nos pasó nada malo. ¿Y cómo llegaron entonces hasta...? Si dicen que nunca los persiguieron, ¿qué hacen? ¿En la frontera se entregan a las personas de migración directamente? Sí, los que supuestamente nos iban a perseguir eran los de migración de México, pero no habían en ninguna parte. Nos dicen corran porque pueden que lleguen, entonces si los agarran no los dejan pasar. Entonces uno corría para que si en algún momento llegaba, pero no hubo problema porque no llegaron y nos entregamos fue la migración de Estados Unidos y ya. ¿Y cómo fue el proceso una vez que llegaron ahí a la puerta de migración en Estados Unidos? Bueno, nos cambiamos porque estábamos mojados y llegó una camioneta de migración de Estados Unidos que camináramos un poco, que estaba una camioneta esperándonos para recogernos. Nos recogieron y nos llevaron a un refugio donde nos quitaron nuestras cosas. Bueno, un refugio o era también como un encierro porque duramos ahí 5 días sin comunicación de absolutamente nada con nadie, y nos separaron con mi primo que veníamos y ya, pero ahí no teníamos comunicación. En el otro lugar sí teníamos comunicación con nuestras familias y todo. Oh, ok. ¿Y no les justifican por qué no los dejan comunicarse? No, nunca, porque supuestamente eran los 5 días que íbamos a estar ahí y nos decían que nos iban a dejar ir, pero lo que quisieron fue llevarnos para otro centro de detención, un centro de detención como tal, y ahí nos estuvieron casi un mes y a ellos un poquito más. Oh, wow. Por ser pareja. ¿Y cómo era tu rutina en ese sitio que dices, bueno, mucha gente, o digamos que oficialmente le llaman centros de refugio, pero tú lo acabas de describir como una cárcel? Pues es que realmente era una cárcel porque Exacto. Primero pues nos ponían como uniforme, el uniforme era naranja, como una cárcel. Oh, eso no lo sabía. Wow. La comida pues obviamente no es buena. Tú te estás despertando a las 5 y media de la mañana.
compartes, es un cuarto y en el cuarto están los baños, está el comedor, están las camas, son camarotes, está siempre una oficial poniéndote cuidado de lo que haces todo el tiempo. Y desde temprano despiertas, el desayuno, o sea, la comida en general, la verdad, siempre era muy fuerte. Por ser México, entonces daban picante, daban mucho condimento y la gente tendía a enfermarse, ¿no? Yo me enfermé. ¿Y tienen asistencia médica sí. allí? Sí, sí, tienen médicos, entonces eso es lo bueno. Y siempre uno compartía mucho con todas las mujeres, se compartían los baños, cosa que pues realmente no es agradable para nadie, uno tener que compartir el baño y bañarse con otras personas desconocidas, como... pero la convivencia en general fue bien con ellas, porque la mayoría eran de Colombia. Entonces fue una buena convivencia, pero manteníamos todo el tiempo encerradas. Entonces uno dice, pues es una cárcel, o sea... Solamente uno salía cuando iba al médico, que le llamaban a uno al médico a hacerles chequeos, y a la yarda, 1 hora y ya. De resto siempre eran cerrados. Y como estuvimos en cuarentena, no podíamos jugar ni hacer nada. ¿En cuarentena por qué? Por el COVID. Oh, wow. Estuvimos un poco más de una semana. Llegamos, el uniforme cuando tú llegas es naranja, si no estoy mal, y ya después te lo cambian a naranja y azul, que significa que ya pasas de cuarentena, o sea que ninguna tiene COVID y ya puedes como salir a la yarda o tomar los juegos, pero hacen la cuarentena. ¿Les hacen test de COVID cuando llegan? Sí. Oh, ok. Bueno, no tenía ni idea de eso. Ok, ¿cómo te ha ido en este mes desde que llegaste a Charlotte? Bien, la verdad, nuestro pensado no era llegar acá, nuestro pensado era llegar a otra ciudad, pero por circunstancias de la vida pues llegamos acá por cosas de Dios y me ha ido bien. Ya me encuentro pues trabajando también y con mi familia, que ya estamos todos juntos, que es lo bueno. Extraño Colombia, extraño a mi familia en Colombia, pero me ha ido bien. Ok. Ya entrando en materia, quisiera saber qué es lo primero que pensaste cuando hicimos la actividad de la mano, del mapa de la mano, cuando te dije COVID-19. ¿Cuáles son las 3 primeras cosas que te vienen a la mente? Muerte, aislamiento y cambio. ¿Por qué? La muerte porque yo creo que para nadie es un secreto, mucha muerte. Gracias a Dios, yo digo que en mi familia nadie murió, nadie murió, pero en general hubo demasiada muerte. Muchas personas murieron a raíz de eso. Aislamiento, pues porque tuvimos que siempre estar muy lejos de las familias, de pasar mucho tiempo de no verse con nadie, solamente era como en la casa uno con los que vive y ya. Entonces el aislamiento fue fuerte para todos. Y el cambio porque realmente el COVID-19 trajo muchos cambios para muchas cosas, tanto como en la familia de uno, como afuera, como para otras personas que quedaron como con, no sé, como con secuelas, se puede decir, del COVID. Sí. ¿Qué recuerdas de los primeros días de pandemia en Colombia? Mucho miedo. Fue como que no se podía ni siquiera asomar uno a la ventana. En mi casa era así, mi papá, o si se salía, por ejemplo, mi papá salía y él llegaba y se cambiaba, entonces era todo como muy, no sé, la verdad fue como muy traumático el ver que era todo con mucho miedo, como de que se le pegara eso a uno, porque entonces se le pegaba y no se podía morir, que era lo que decían al principio, ¿no? Entonces siempre fue como con mucho miedo de que no se podía salir a ninguna parte y no se podía hacer nada, de que se podían acabar las cosas y uno qué iba a hacer. Bueno, la verdad, difícil. ¿Qué hiciste esos primeros días de aislamiento estricto? Bueno, uno trata de llevarlo, ¿no? Entonces nosotros los primeros días no era como tan difícil, uno trataba de entonces, bueno, estamos todo el tiempo cerrados, entonces aprovechemos y compartamos más en familia, hagamos cosas diferentes, pero siempre en la casa, no se salía absolutamente a nada y ya después empezó la desesperación, pero siempre tratábamos de estar muy calmados y no entrar en desesperación de que se va a acabar o que no vamos a estar o que vamos a tener que salir, cosas así. Ya. ¿Qué actividades hacían en familia para pasar el día? Siempre había juegos, no sé, nos poníamos a ver películas o jugábamos cartas, así en general juegos de mesa. Entonces yo me ponía a cocinar con mi mamá y mis hermanos ayudándole a cosas ahí en la casa a mi papá, pero siempre a distraernos con cualquier cosa. Ok, ¿cuánto tiempo que dices que llegó un momento en el que ya se volvió como que no bastaba el juego ni nada? ¿Cuánto tiempo pasó para que comenzar a ser como intolerable esa convivencia diaria? Yo creo que por ahí 2 meses. Wow. Pues de uno estar
Sí, pues nosotros en mi familia, o sea, mis dos hermanos, mis papás, siempre hemos sido muy unidos, pero no llega un punto en que ya dice todo el día en la casa con ellos, no. No puedo. Entonces fueron 2 meses ya que uno decía, no, la verdad no voy más. Aparte, pues que mi papá era el único que salía, entonces uno se asustaba cuando él salía, Claro. cualquier cosa. Pero así 2 meses. Wow, bastante tiempo. Cuando comenzó esa etapa de, bueno, ya estamos desesperados y ya no se sabe para cuándo tiempo va esto, ¿cambiaron las actividades? Nosotros donde vivíamos teníamos una finca cerca. No habíamos ido antes, pues por lo mismo, como por miedo, pero entonces ya vimos que entramos en desesperación y optamos por irnos para la finca. Prácticamente nos fuimos a vivir a la finca, que ya era como más, o sea, solamente estábamos nosotros, entonces era más abierto, más cosas por hacer y más espacio donde estar, entonces nos fuimos para la finca todos. Oh, claro, lo hizo más llevadero entonces. Ok. ¿Sientes que cambió en algo ese aislamiento y toda esa situación de COVID, las amistades y las relaciones con tus familiares? Sí, porque pues, más que todo, digamos que con las amistades uno se deja de ver con ellos o deja de salir cosas, o hasta se deja de hablar uno, entonces ya no vuelven a tener comunicación. Con la familia siento que antes se hizo como un poco más unido. Mi núcleo familiar como más unido por estar todo el tiempo juntos. Claro. ¿Utilizaste en algún momento mascarilla y guantes? Sí. ¿Cómo te sentías con eso? Horrible. ¿Eras de los que decía, no lo quiero usar, o bueno, ni modo, no lo quiero usar, pero tengo que usarlo? Sí, o sea, como no quiero, pero yo sé que me toca por mi salud y los demás, entonces yo lo hago, lo utilizaba, y los guantes sí, no mucho, pero sí se hacía cuando era muy necesario, sí, pero la verdad no me gustaba. Ok. ¿Y cómo fue cambiando tu rutina? O sea, ¿qué hacías antes de la pandemia y cómo cambió tu rutina luego de que vino la pandemia y de que vino el encierro y de que todo se paró? Ok, bueno, pues yo estudiaba yo recién entré a la universidad cuando empezó el COVID. ¿Qué estabas estudiando? Veterinaria. Oh, qué bonito. Pero entonces yo estudiaba, iba a la universidad, todo normal. Pero entonces ya obviamente empezó el COVID y pasaron a hacer las clases virtuales. Ya obviamente no es lo mismo, entonces, o sea, hay más veterinaria, ¿no? No es lo mismo, entonces a raíz de esto también tuve que dejar no pude seguir estudiando porque no es lo mismo entonces ver las clases y ya te las vas perdiendo, cosas así. Okay. Entonces mi rutina antes era ir a la universidad y salir y ver gente, y ya después ver clases virtuales y no ver a nadie, no era bueno. Claro. Y luego de que pasó todo, ¿retomaste la universidad o ya eso no se retomó? No la retomé porque ya fue a trabajar. Ok. ¿Qué es lo que más recuerdas que cambió de tu rutina personal, no familiar, con el COVID? Empecé a hacer ejercicio. Oh. Sí, pues ahora no es que haga la verdad, pero en ese tiempo yo no hacía ejercicio nada. Y ya empecé a hacer ejercicio, de que uno veía que pues todo el día uno estando comiendo y durmiendo, pues no. Entonces uno optaba por hacer ejercicio. Ok. ¿Y lo mantienes hasta ahora? No, pues solo durante la pandemia. Ok. ¿Qué sientes que fue, o mejor dicho, cuál sientes que fue el desafío más grande para ti durante la pandemia? No ver al resto de mi familia. Ok. Ese fue el desafío, porque en general somos muy unidos y duramos mucho tiempo sin vernos. Entonces para eso fue muy difícil para nosotros. No solo para mí, lo digo para todos. Sí. Me dijiste que no perdiste ningún familiar cercano. No, ninguno. Qué afortunado. Gracias a Dios. ¿Cómo fue ese cambio? Ya pasó el periodo estricto de cuarentena, de estar, como tú le llamas, encerrados y comenzar a tener una vida normal, pero bueno, sabemos que ese normal no vino tan normal, sino que seguía teniendo medidas. ¿Cómo te fuiste adaptando a todo ese cambio nuevamente? No fue fácil porque ya es chistoso, pero uno se iba acostumbrando a estar en cuarentena, ¿no? Encerrado, entonces al salir no se le hacía muy raro, y más el mantener todo el tiempo con tapabocas, que uno no se le puede acercar mucho a nadie, entonces era difícil, pero
igual yo no salía mucho de mi casa realmente, solamente como cuando trabajaba en mi casa. Era un teletrabajo, entonces yo no salía, pero cuando te digo que salía era difícil porque uno sentía que el COVID estaba por toda parte y que uno iba a poder enfermar y mi familia y bueno, uno pensaba muchas cosas, entonces no fue nada fácil. Pero ya poco a poco uno saliendo más o no sé, interactuando con otras personas, pues se le va pasando. Claro, ya fuiste teniendo más confianza. Sí. ¿Cómo sientes que cambió tu vida desde que llegó la pandemia? ¿Sientes que ese cambio favoreció tu vida o sientes que cambió, o sea, no cambió para bien, sino para mal? No, sí favoreció porque pues me ayudó, como te digo, pues primero a hacer ejercicio porque yo no hacía ejercicio, entonces digamos que eso en la tipo de salud me favoreció y con mi familia también me ayudó. Pues en eso sí me favoreció, la verdad. Okay. ¿La decisión de venir para acá dependió de eso? No. ¿De la pandemia? ¿O no tuvo nada que ver con eso? No, nada. Okay. Pues es Colombia ya, la verdad, ni se ve eso. Oh, okay. En Colombia ya no como que... sí, porque dice que hasta hace un mes estuviste en Colombia. Hasta hace 2 meses, porque duraste un mes. Sí, 2 meses. Y antes de que viajaras para acá de Colombia, ya simplemente como si nunca hubiera existido. Exacto, como si no hubiera existido. No había ninguna medida restrictiva, no había... No, pues era como yo creo que, digamos, los hospitales, mascarilla, pero el resto en ninguna parte. Oh, wow. Nada, ni siquiera sitios... No. Nada. ¿Cómo crees que cambió todo esto o cómo crees que te afectó como persona? ¿Cómo que me afectó? No, mira que yo creo que no me afectó. Para como persona como tal, no. Porque pues sientes que te unió más a tu familia. Sí. O sea, sientes como que ese sí fue... Eso sí, pero que me afectara, pues de pronto... Bueno, sí, de pronto como hacer como más aislada a las personas. Sí, como que no se interactuaba con personas, entonces ya como que intentaba interactuar con alguien y no. Okay. ¿Sientes que hoy, o sea, que la Valeria que está hablando conmigo hoy tiene algún cambio que le quedó por el COVID? O sea, por ejemplo, ¿hoy sigues teniendo miedo de interactuar con la gente por lo que pasó con el COVID o ya estás totalmente confiada de que todo está bien? Sí, yo la verdad ya uno en ese momento ya hace de cuenta que no pasó nada. Okay. Y pues yo sé que no está bien, pero sí. ¿Qué aprendiste de ti? De mí. Sí. Porque fue difícil estar todo ese tiempo, como tú misma dices, y ya luego, bueno, se fueron a una finca, pero igual no es fácil estar todo el tiempo en un mismo sitio. Entonces, ¿qué aprendiste? O sea, si ahorita tuvieras hacia atrás esa Valeria de la pandemia, tú dices como que, wow, aprendí esto de ella. Yo creo que maduré un poquito más en muchos aspectos y algo que me ayudó, no sé por qué, pero me ayudó la pandemia, fue como a quererme un poco yo misma, a mí misma, como a quererme, como tener esa autoestima, porque antes no lo había. Entonces yo creo que la pandemia me ayudó en eso. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Sí, puede que sí, la verdad sí. ¿Cómo crees que sea el futuro de la pandemia? Pues, aunque bueno, tú dices que para ti ya como si sí, no existiera. la verdad es como si no, pues porque ya realmente uno no es tan trágico como se veía antes, que todo era COVID, todo era eso. Ahorita ya no se escucha por ninguna parte. Bueno, te lo digo, en Colombia pues no se escucha absolutamente nada. Entonces ya uno hace de cuenta como que no pasó. Entonces no. ¿Tienes alguna foto, algún escrito o alguna cosa que te recuerde esos días de pandemia que quieras compartir con nosotros luego de la entrevista? Sí, el día de la madre para mi mamá tuvimos que hacerle algo ahí en la finca porque para nosotros es como muy importante ese día, entonces recurrimos a hacerle algo como con flores y comida y todo a mi mamá. Qué lindo. Entonces sí, creo que la tengo. Okay. Bueno, Valeria, muchas gracias por compartir tu historia. A ti muchas gracias. Bueno. Y feliz noche. Igualmente, gracias.